Continuamos con Almas Extraordinarias y Condesa TV. Tenemos un invitado muy especial por motivo de que el mes de junio es el mes del sordo o de las personas con discapacidad auditiva. Él es Joel Mercado. Bienvenido, Joel, a Almas Extraordinarias. Gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, Joel, cuando Karina me dijo que venía me puse muy contenta porque a mí me encanta trabajar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La razón es porque siento que hay que poner un granito de arena de parte de cada ciudadano para que esas personas se sientan incluidas. Y una manera de que se sientan incluidas y que sean más felices es que nosotros seamos parte de su vida. ¿De qué manera? Ya ellos saben el lenguaje de señas. Por cierto, qué mala de mi parte, no había dicho que Joel Mercado es intérprete en lengua de señas. Entonces, lo que te decía anteriormente, Joel, es que deberíamos aprender todos a comunicarnos por el lenguaje de señas. ¿Para qué? Tú sabes que actualmente hay una ley que en las instituciones públicas un 5% de los empleados debe ser personas con algún tipo de discapacidad. Exacto. Y en las empresas privadas un 2%. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad auditiva, cuando llegan a esas empresas a trabajar, si ellos saben el lenguaje de señas, se comunican por el lenguaje de señas, pero si sus compañeros de trabajo no manejan el lenguaje de señas. ¿Es fácil aprender? ¿Qué tiempo se tomaría aprender el lenguaje de señas? Okay. Aprender es fácil, es igual a cualquier otro idioma. Por ejemplo, el inglés, el francés, y tiene su gramática, tiene todo. Puede tomar los básicos 6 meses, 7 meses, dependiendo del empeño también que uno le ponga. Sí. En el caso mío, es un caso especial porque yo aprendí en 6 meses. ¿A los 13 años? A los 14. A los 14. Aprendí en 6 meses lo que dan en 4 años. ¡Wow! Sí, fue un estilo de intensivo. ¿O intensivo? Intensivo. Porque tú tienes un HQ sumamente alto. No, habíamos un grupo y nos estaban capacitando para enseñar exclusivamente y para interpretar a la vez a diferentes tipos de personas con discapacidad auditiva, porque hay personas que tienen discapacidad auditiva y tienen ceguera a la vez. Entonces se le llama por lo regular sordos ciegos. Y ya eso es con las manos, es un estilo de táctil. Entonces nos dieron todo lo que comprende ser intérprete de lengua de señas de 4 años en 6 meses para llevarnos prácticamente a un nivel en que podamos realizar nuestra labor lo más fluido posible. ¿Actualmente existen muchos intérpretes aquí en la República Dominicana? En la República Dominicana hay suficientes, bueno, no suficientes, pero hay alrededor de 100 intérpretes. Pues poco, somos 8 millones de habitantes. Aparte, se necesitan muchos intérpretes para los diferentes programas de televisión. Por ejemplo, Telenoticias tiene su intérprete. Veo también que las publicaciones del COE tienen su intérprete también. Entre muy pocos programas tienen un intérprete. Exacto. Creo que hasta ahora del noticiero solamente lo tiene Telenoticias. Y Canal 4. Y Canal 4, que es donde tú laboras. Exacto, que es como es parte del Estado y es una de las políticas que tiene el presidente de la República. Entonces, como ellos también tienen un intérprete de lengua de señas. Que por cierto, hay una nueva norma que deben todas las instituciones implementar, que es la NORTIC, creo que B3, la de accesibilidad, para que todas las instituciones públicas en su portal se unan y pongan en práctica esta normativa, que es que toda institución tendrá que tener un intérprete. Por ejemplo, cuando los incumbentes salen a ciertos operativos, como te voy a hablar del caso del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cuando nuestra directora, doña Iris Guava, sale a los diferentes operativos o hace algún tipo de actividad que nosotros publicamos los videos, debe tener ya un intérprete con el lenguaje de señas. Sí, sabes que en esta era de la modernización, en el cual las noticias van fluyendo rápidamente, hay muchas personas con discapacidad auditiva que literalmente no saben lo que está pasando. O simplemente entienden el contexto. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio? ¿Por qué tú no me vas hablando y me vas haciendo un lenguaje de señas? ¿O es difícil tú hacer el lenguaje de señas y a la vez hablar? Es un tanto complicado. ¿O te entiendo? Porque la gramática de español y la gramática de lengua de señas es totalmente diferente. Oh, sí. O sea, entonces, hay veces que hay una palabra que yo tengo que colocarla en un lugar, en español va en ese lugar, pero en lengua de señas va todo al revés. Entonces es un poco complicado. A veces uno logra hacerlo, pero no sería lo correcto. Bueno, pues yo quiero que tú me le digas a los amigos televidentes el lenguaje de señas sin tener que hablar. No se preocupen, amigos que sean sordos,
muy pronto podrán accesar a los diferentes portales del gobierno dominicano y cada portal tendrá un intérprete de lengua de señas para que ustedes puedan tener todo tipo de información y accesar a todo tipo de videos. ¡Wow! ¡Ay, yo quiero aprender! Hablando de aprender, ¿cuántas escuelas hay destinadas a enseñar a los niños sordomudos? Perdón, sordos, con discapacidad auditiva, es que se dice. Lo que pasa es que la costumbre es muy difícil cambiarla. Siempre decíamos personas sordas. Persona sorda o mudo, por lo regular se decía. Sí. Mudo ya es el lenguaje sordomudo, el lenguaje como popular. Exacto. Porque casi siempre se podría decir que la persona que es sorda no habla, pero hay personas que pudo haber perdido la audición por algún tipo de accidente. A eso voy. O por alguna enfermedad. Por lo regular la persona muda no es sorda. Y la persona sorda no es muda. ¿Por qué? Porque no te hablan con la fluidez debido a que nunca han escuchado. Pero sí emiten sonidos. Sí emiten sonidos. Porque sus cuerdas vocales aún continúan en funcionamiento. Entonces, es la pequeña diferencia entre el sordo y el mudo. Hay personas mudas. No es que no hay, porque algunos dicen, no hay mudos. No, hay. Porque hay personas que han sufrido cáncer o sus cuerdas vocales han quedado atrofiadas y no pueden expresar una palabra. Y las personas que entonces nacen ya sin el sentido de la audición. Es muy difícil para ellos aprender a hablar porque no escuchan. Es como, por ejemplo, yo no puedo hablar ruso porque he escuchado ruso a veces en algunos videos a chepita, por decirlo así. Pero si yo me acostumbrara a escucharlo, yo pudiera hablarlo, porque el cerebro de uno está diseñado para eso, para aprender mientras se va escuchando. Mientras va escuchando. Y eso es lo que pasa con... Entonces, la persona sorda, lo de ellos, como siempre es comunicándose por lengua de señas, ese es su idioma nativo. Entonces les es muy difícil hablar. Exacto. Incluso, y si hablan, lo que emiten son unos sonidos que uno lo considera extraño. No son extraños para ellos, pero para nosotros sí. Ellos no son extraños para ellos porque ellos no lo escuchan. Pueden sentirlo por las vibraciones fonéticas, pero no lo escuchan. A la vez, muchos de ellos pueden aprender a hablar. Muchos han aprendido a hablar porque... Pero con un dispositivo, porque tengo entendido que hay personas también que a través de un dispositivo... Algunos a través del dispositivo, porque hay veces que hay solderas leves, hay solderas profundas, otros con implante coclear, que es una operación en el cual... Bueno, eso del implante coclear me han llegado muchísimos casos a la fundación. Exacto. De personas recaudando fondos, que eso anda por alrededor de los $27,000. Exactamente, es una operación que es cara y no se hace acá en el país. ¿No se hace acá en el país? No. Hay que viajar a Estados Unidos. Por eso es que es tan costosa. Exacto. No se hace acá. ¿Cómo ves el futuro de las personas con discapacidad auditiva aquí en República Dominicana? Avanzando. Todavía falta mucho por hacer, pero se ha ido logrando porque hay universidades que están abriendo sus puertas para que ellos puedan estudiar. ¿Cuáles son esas universidades? Ejemplo, APEC, está también Unicaribe. Estas dos universidades hasta ahora se han ido centrando en que la persona con discapacidad auditiva estudien. Unicaribe. Bueno, he tenido la oportunidad también de estudiar con personas con discapacidad audiovisual. Visual. Sí, ellos. Yo estudié en Unicaribe. Unicaribe tiene un programa que a cualquier persona con discapacidad le dan una beca completa para que ellos estudien, para que se desarrollen. Porque lamentablemente la cultura antigua en este país era que si tú tienes una discapacidad tú no puedes hacer nada. Así es, tenemos que darle un aplauso y saludos especiales para el rector de Unicaribe, José Alejandro Aybar, que de verdad está haciendo un excelente trabajo. Han hecho un excelente trabajo con eso. Hay muchos graduados, ahora mismo hay un grupo de personas con discapacidad auditiva que está estudiando y ellos están pagando la universidad, el intérprete. ¡Wow! ¡Qué lindo! Están pagando el intérprete para que, en colaboración con la Asociación Nacional de Intérpretes de la República Dominicana, para que entonces estos sordos puedan salir a camino, puedan progresar. Porque si no estudian, el índice de pobreza de la República Dominicana se va a quedar igual. Las personas que no tienen discapacidad auditiva, que deseen aprender la lengua de señas, ¿dónde debemos dirigirnos? ¿Cuáles son esas instituciones que están capacitando a las personas para que aprendan el lenguaje de señas?
Está la Asociación Nacional de Intérpretes, está también la Asociación Nacional de Sordos, que ellos también están impartiendo cursos. Infotep tiene un programa ahora también que está centrado y hay muchas personas, en especial las instituciones del Estado. Infotep le capacita parte de su personal a los que están interesadas para que éstas puedan aprender y puedan un primer servicio, puedan ayudar a las personas con discapacidad auditiva que van a su institución. Y está la Fundación Provien, que también imparte los cursos. La Fundación Provien e Infotep dan los cursos de manera gratuita. Ah, pero qué bien. De manera gratuita. O sea, que usted, amigo televidente que nos está mirando en este momento, tome lápiz y papel para que anote el nombre de la institución. ¿Dónde queda esa institución? Esa institución está en la misma zona del Palacio Nacional. Olvidé la calle ahora mismo. Pero lo puede buscar en el internet. Pero lo pueden buscar en internet, en Facebook, en Fundación Provien. Incluso en Fundación Provien. En el mismo Google Maps le aparece inmediatamente. Perfecto. Ya que ANSORDO, Asociación Nacional de Sordos, y la Asociación Nacional de Intérpretes se centran más en proveer servicios, velar por derechos, etcétera, etcétera. Por eso ya con ellos habría un costo adicional para el curso, porque tienen que pagar facilitadores. Claro, para sustentar todo, exacto. Y no hay un presupuesto exclusivamente para eso. Bueno, Joel, de verdad, gracias por habernos acompañado en Almas Extraordinarias. Me alegra saber que las personas que tienen discapacidad auditiva tienen ya una institución que se preocupa por regular y por proteger sus derechos y que vamos avanzando en materia de inclusión a las personas con algún tipo de discapacidad. Exacto, así es. Bueno, amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver qué está pasando en el mundo de la farándula con nuestro querido Rafael Padilla, que está aquí con nosotros. Esto es Almas Extraordinarias y Condesa TV.